muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta escuela bíblica. Para nosotros es de gran bendición poder compartir con todos ustedes este espacio tan bonito, donde vamos a aprender de la palabra de Dios. Así es, hermana Enix. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y ustedes también, niños, ¿cómo están? Muy bien, que el Eterno te bendiga. Amén. El día de hoy vamos a tener una clase muy importante. Pero antes de eso, debemos de orar. Así que vamos a levantar nuestras manos, vamos a inclinar nuestro rostro para darle gracias a Dios. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por este día, que nos permite estar aquí reunidos, Señor, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, Dios, para venir a ser edificado por tu palabra, Señor. Padre, bendice esta actividad, Señor, bendice a mi papá, a mi mamá, que tanto se esfuerzan, Señor, para tenerme todo al día, Padre. Bendice, Dios eterno, al profeta William Soto Santiago, al profeta William Marion Branham, Señor, y que seamos edificados por tu palabra, Señor. Dios, bendice esta actividad y la colocamos en tus manos, Señor, en el nombre nuevo y eterno del Señor Jesucristo, William Marion Branham. Amén y amén. Y ahora vamos a cantar. Ahora, ya hemos adorado y orado a Dios. ¿Y saben qué es lo más importante después de haber hecho esto? Es leer su palabra. Para esto, quiero que me acompañen a buscar Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. ¿Cuál, maestro? Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Vamos a buscarlo. Y ahora, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Niños, este texto que acaba de leer el hermano Santiago nos habla de la construcción de un templo muy importante, pero toda construcción necesita tener un muy buen fundamento. ¿Saben ustedes lo que es un fundamento? Sí, maestra, es un cimiento. Maestra, es una base. O una zapata. Perfecto, niños. El fundamento de este templo que está siendo construido es la palabra de Dios, traída a través de sus profetas y los apóstoles, en donde Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Ahora, así como Jesucristo es la principal piedra del ángulo, Dios en este tiempo está construyendo un nuevo tabernáculo, el cual es construido no con piedras literales, sino con piedras vivas, los cuales somos hijos e hijas de Dios. Pero tenemos que hacerle una pregunta: ¿dónde está ese nuevo tabernáculo? ¿Quién es ese nuevo tabernáculo? ¿Con qué propósito Dios está haciendo ese tabernáculo? Y sobre todo, ¿quién lo está construyendo? Esto lo debemos de averiguar. Así es, maestro. Pero antes, vámonos a la sección de ¡Leoncín! Qué interesante estuvo nuestro devocional en el día de hoy. Sí, a mí también me llamó mucho la atención la palabra tabernáculo, pero ¿qué es? A mí también me llamó mucho la atención. Un tabernáculo parece ser un lugar muy importante, pero esa palabra suena muy antigua, ¿no les parece? Súper antiguo, y lo más raro es que nuestros maestros nos decían que ese es el lugar donde morará Dios. Pero, ¿por qué Dios mora ahí? Tienes razón, vamos a investigar. Sí, vamos. Miren, quizás ahí podamos hallar las respuestas a nuestras dudas. Vamos, acompáñenos a entrar. Buen día, ¿en qué les puedo colaborar? Hola, vimos que esto es un museo de historia bíblica y nos gustaría ingresar. ¿Qué debemos hacer? Bueno, para poder ingresar necesitarán de estas tarjetas. Deben conservarlas,
pues al final del recorrido las necesitarán. Bienvenidos. Bienvenidos al Museo de Historia Bíblica. Los veo muy entusiasmados. Cuéntenme, ¿qué quieren aprender primero? Buenos días, resulta que tenemos mucha curiosidad acerca de qué es un tabernáculo. Y nuestros maestros hoy nos enseñaron que era un lugar donde morara Dios, pero ¿que estaba construido de seres humanos? Sí, yo nunca he visto un lugar hecho de seres humanos, sería muy raro. Han llegado al lugar correcto, sea a lo que se refieren sus maestros, al nuevo tabernáculo. ¿Nuevo tabernáculo? ¿Cómo así? ¿Han visto otros tabernáculos en el pasado? Tranquilos, tranquilos. Tengo la respuesta a sus dudas. Para eso debemos ver la trayectoria del tabernáculo a través de la historia. Sí, vamos. Síganme. Miren, niños, aquí el doctor William Soto Santiago nos habla acerca de lo que es un tabernáculo y para qué es construido. Un tabernáculo es un lugar de morada de Dios. Es un templo donde habita Dios y ese es el propósito de un tabernáculo o de un templo, que Dios more ahí y que el pueblo de Dios pueda adorar a Dios, que ese espíritu adorarlo en ese lugar. O sea, desde ese lugar, porque Dios está en ese lugar. ¿Ven? Por eso es importante este lugar llamado el tabernáculo. De todos los edificios construidos en la antigüedad, nos llaman la atención dos de ellos. El de pieles, construido por Moisés. Y el de piedras, madera y oro que hizo Salomón. Y ahora, ¿qué les parece si lo vemos con nuestros propios ojos? Pero, ¿cómo lo haremos si existieron hace mucho tiempo? Les mostraré cómo. Miren, hemos llegado al monte Sinaí. Allí el profeta Moisés recibió el diseño del tabernáculo que habría de hacer. ¡Wow! ¡Qué interesante! Miren esa gran nube. Sí, ahora veamos cómo estaba construido el templo y qué contenía por dentro. Miren, niños, aquí vemos una parte del tabernáculo. O sea que aquí estuvo el templo que construyó Moisés. Aquí observamos el tabernáculo de Moisés. ¡Entremos! Aquí podemos ver lo que aquel tabernáculo contenía. Vean, tenemos el lugar del atrio, donde se ofrecían los sacrificios.
donde se realizaban los sacrificios. Ah, para eso son las ovejas. Y estaba la fuente de bronce, y adentro el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces ya estoy entendiendo. Un tabernáculo es la casa de morada, siendo el tabernáculo de Dios. Este es la casa de morada de Dios. Entonces Dios moraba en ese lugar y desde aquí Él podía hablar con el profeta Moisés. Están en lo correcto. Han aprendido mucho sobre el tabernáculo de Moisés. Ahora, sigamos caminando, que nos hace falta mucho por ver. Hemos llegado al Monte Moria. Aquí conoceremos cómo fue construido el templo de Salomón. ¿Y este es igual al que construyó Moisés? No, el de Salomón fue hecho de piedras, madera y oro. Así que podemos ver la importancia que tiene este edificio para la raza humana. Niños, el rey David tenía el deseo de construir un tabernáculo en donde habitara Dios. Pero Dios no se lo permitió, porque él había estado en muchas guerras y había derramado mucha sangre. Sin embargo, Dios eligió a su hijo Salomón para que lo hiciera. Entonces David le explicó todo el plan a Salomón su hijo y le dijo todo lo que tenía que hacer. Y no solamente eso, sino que David, aunque él no iba a edificar el templo, él consiguió todo el material que iba a ser usado en el templo: oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras y todo lo que se necesitaba en el templo. Historiador, ¿por qué están desechándose la piedra si es un material de construcción? Sí, podría ser muy útil. Sí, cuando fue construido el templo de Salomón, se cuenta que una piedra que no parecía ser buena piedra para la construcción del templo, que no le veían el motivo para que estuviera con las demás piedras, fue botada, fue desechada. A esta parte deben de prestarle mucha atención porque es muy importante, lo cual veremos más adelante. Pero yo creo que esa piedra pudo ser muy útil. Están en lo correcto, pero todo fue realizado con un propósito, porque esta gran obra maestra era una obra en la cual sus símbolos eran muy visibles y todo lo que contenía esta obra tenía un significado simbólico. Aún las piedras con las cuales fue construida esta obra tenían un significado simbólico. ¿Esto quiere decir que el tabernáculo y sus materiales tienen un significado? He estado escuchando lo que ustedes están diciendo y están en lo correcto, porque mirando el templo
tenemos que ver detalladamente cómo fue construido ese edificio, porque ese edificio en toda su totalidad es tipo y figura del celestial. Este edificio está hecho de rocas, cada una de ellas cortada en lugares diferentes. Y todo este material lo consiguió David y luego te dijo a ti que añadieras todo lo que hiciera falta, así como nuestro tiempo con el profeta. Así es. Por eso veamos la construcción del tabernáculo de Dios, lo cual es la iglesia verdadera de Dios. Esas piedras que forman ese templo son piedras vivas, creyentes verdaderos de la palabra de Dios, los cuales han sido cortados en las diferentes edades de la iglesia. Correcto. ¿Y cómo saben ustedes esto? Porque hemos estado viendo la trayectoria del tabernáculo de Dios y por eso estamos aquí y nos gustaría pasar a verlo. Me imagino que sabéis que al templo no todos pueden entrar. Entonces, ¿por qué habían de entrar ustedes? Porque nosotros somos parte del templo celestial y venimos de la línea sacerdotal de Melquisedec. Bien, ahora, para poder ingresar, deben responder esta pregunta. ¿En qué lugar habita la presencia de Dios? Niños, ayúdanos. Habita en el lugar santísimo. Este templo también es atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Saben, niños? El pueblo hebreo como nación fue la nación de morada de Dios. Como nación fue el templo de Dios. Y ahora, desde que Dios pasó del pueblo hebreo a los gentiles, en el programa de Dios pasó algo muy importante. Ahora veamos que esto pasó desde que Jesús vino a la tierra y estuvo en medio del pueblo hebreo. Ahora pasemos al segundo capítulo de nuestro libro, la dispensación de la gracia. Veamos cómo sucedió eso. Encontramos que en Jesús Dios moraba en toda su plenitud y el que estaba viendo a Jesús estaba viendo a Dios en su casa, manifestado en su casa, hablando desde su casa. Estaba en su casa humana, en su tabernáculo humano. Esto quiere decir que en la dispensación de la gracia el tabernáculo no estaba construido de pieles o piedras, sino que era un hombre. Así es. Pero, ¿cómo es eso? No entiendo. Fíjense, el Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Señor, estuvo en su templo humano y desde allí le hablaba al pueblo hebreo. ¿Eso quiere decir que el Espíritu de Dios estaba dentro de Jesús? Sí, y uno de sus discípulos lo identificó. Y eso lo encontramos en San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 18. Miremoslo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Vieron, niños, la recompensa que tuvo el apóstol Pedro al reconocer al nuevo tabernáculo en la dispensación de la gracia? Pero, ¿cómo así que sobre esa roca? Aquí Cristo no se refiere a una roca literal, sino a la revelación que tuvo el apóstol Pedro sobre el Hijo del Hombre. Y con esa revelación se comenzó a construir el nuevo tabernáculo. Miremos. Así es, la construcción de ese tabernáculo comenzó allá en la tierra de Israel. Luego pasó a Asia Menor. Luego pasó a Norteamérica, para allí construir la parte final del lugar santísimo. Y luego pasa a la América Latina y el Caribe para la construcción del lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahora estamos en la parte más importante de la construcción del templo espiritual, del tabernáculo de Dios. Veamos esto en el presente, en la dispensación del reino. Y para eso, volvamos al museo. Claro, por eso en este tiempo los hijos de Dios son con quienes se está construyendo la parte más importante del templo, del nuevo tabernáculo. Pero, ¿qué más tiene Dios? ¿A quién Dios estaba usando para construirlo? Como hemos podido ver, Dios nos ha enviado su ángel mensajero para el día postrero y ya está en la tierra. La dispensación de la gracia ha llegado a su final. Y también los ministerios de los 7 ángeles mensajeros. Pero como las edades de la iglesia han terminado, este ángel ha sido enviado a la dispensación del reino, a una nueva edad, a la edad de la piedra angular, a un nuevo territorio, a una gente nueva. Claro, el cuarto Elías hizo como David. Sí, todo ese material, los hijos de Dios, fueron recogidos por el mensaje del cuarto Elías. Así es, fueron sacados de diferentes lugares y colocados en un solo lugar, donde pudiesen ser tomados para ser edificados en la edad de la piedra angular. Claro, niños, por eso el cuarto Elías dice que somos piedras, pero que se necesita de un albañil que representa a un profeta para cortar esas piedras y colocarlas en la posición correcta. El cuarto Elías supo de la bendición que le tocó a él, pero también se dio cuenta de la bendición que había más adelante para la persona que habría de venir, que sería como Salomón, un rey de paz, un hijo de paz, pero que saldría de él. Sí, porque lo que era el padre, si el padre es profeta, pues el hijo que le nace tiene que ser un profeta. Si el cuarto Elías es un profeta, pues el hijo que le nace es el quinto Elías y el segundo Moisés, que es su hijo espiritual. Pero cuéntenme, niños, ¿quién es el que construyó ese nuevo tabernáculo? El hijo de David. Muy bien. Él es el que vino a darle la terminación como grupo. Y ahora nos viene a dar los toques finales como individuos. ¿Como individuo? ¿De qué forma? En forma de palabra, en forma de mensaje fresco, está saliendo para perfeccionarnos. Escuchemos lo que el doctor William Soto Santiago nos dice. No es un hombre,
es el Hijo de David en forma de mensaje, manifestándose a través de los obreros de esta última hora. Y ahora recuerden que ese templo que está siendo construido no es un templo literal, es un templo espiritual que está siendo construido. Y luego de terminar la construcción del templo, ¿qué sucede? Es colocada la piedra angular en ese templo y es el momento para la dedicación de ese templo para que Dios venga a morar en toda su plenitud. Hemos aprendido muchísimo hoy. Así es, y me alegra mucho que nosotros seamos ese nuevo tabernáculo. Es correcto, niños. Y muchas gracias por haber visitado nuestro museo y haber hecho el recorrido. Muchas gracias. De nada, niños. Y espero que vuelvan pronto. ¿Cómo les fue, niños? Muy bien, nos encantó vivir esta experiencia. Ya se lo quiero decir a mis maestros. Pero un momento, no tan deprisa. ¿Recuerdan las tarjetas que les otorgué al inicio? Sí. Bueno, cada una de ellas tiene una pregunta, la cual deben responder para poder salir. ¿Qué debemos hacer? Deben acercar las tarjetas a la registradora y ella reproducirá las preguntas. Así que iniciemos con la primera. Amiguitos, ayúdenos. Para la dispensación del reino, ¿qué es el nuevo tabernáculo? Opción A. El nuevo tabernáculo que construyó Moisés. Opción B. El grupito predestinado, usted y yo. Opción C. El templo de Jerusalén. Así es la opción B, ese nuevo tabernáculo somos ustedes y yo, el grupito predestinado. Respuesta correcta. ¿Quién proveyó los materiales para la construcción del nuevo tabernáculo? ¿Y quién lo construyó? Opción A. Los proveyó William Marion Branham y lo construyó el profeta William Soto Santiago. Opción B. Los proveyó Moisés y el templo lo construyó Salomón. Opción C. Los proveyó Lutero y lo construyó el profeta William Soto Santiago. Así es, los materiales fueron provistos por el reverendo William Marion Branham y el tabernáculo fue construido por el reverendo William Soto Santiago. Respuesta correcta. ¿Cuáles son las partes que conformaban el templo que construyó Moisés y Salomón? Opción A. La chequina, el arca del pacto y el mar de bronce. Opción B. El tabernáculo de reunión. Opción C. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así es la opción C. Las partes que conformaban ambos templos son atrio, lugar santo y lugar santísimo. Respuesta correcta. Han finalizado su evaluación. Felicitaciones. Ahora sí, vamos donde nuestros maestros. ¡Hola, maestros! ¡Hola, niños! Hemos regresado a contarles que hemos aprendido mucho hoy. Así es, visitamos el Museo de Historia Bíblica. Y vimos la trayectoria del tabernáculo. Y al final conocimos el nuevo tabernáculo. Nos alegra muchísimo que hayan regresado, pero cuéntenos más de todo eso que han aprendido. Aprendimos a través de la historia que el tabernáculo es el lugar de morada de Dios. Y nuestra edad es lo más importante del tabernáculo, porque es el lugar santísimo
donde el Espíritu Eterno se encarnará en cada uno de nosotros y seremos la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Y para nuestro tiempo, el nuevo tabernáculo está compuesto por nosotros los hijos de Dios. Nuestro fundamento es la palabra que nos traen nuestros profetas William Marion Branham y William Soto Santiago. Así es, niños. Me alegro mucho que hayan aprendido esto el día de hoy. Y recuerden que ese nuevo tabernáculo será ese grupo de escogidos donde Dios vendrá a habitar en toda su plenitud y por toda la eternidad. Y ahora pasamos a la sesión de ¡Manitas Creativas!